Sapiens. Activismo contra el machismo. Hola, hola, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos al 6º programa de Sapiens Podcast, Activismo contra el Machismo, una iniciativa de IPAS Bolivia. Estamos ahora en el último programa del año, estamos muy felices de que puedan acompañarnos. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, para lo cual estoy en compañía de mi querido amigo Edwin Hurtado. ¿Cómo estás, querido Edwin? ¿Todo bien? Bien, gracias, y me haces pensar en cómo se ha ido ya todo diciembre y en realidad todo este 2021 que ha sido con luces y sombras, un año súper interesante donde también nos hemos movido en este campo del podcast. Hemos iniciado el tercer ciclo de Sapiens, Activismo contra el Machismo, en podcast. Exactamente, hemos estado ahí haciendo activismo por donde se ha podido, con los impedimentos de la pandemia, con todas las cosas, pero estamos aquí todavía de pie, estamos cerrando el año de la mejor forma que se puede, sacando un programa. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de derechos humanos, que creo que es una muy linda forma de poder terminar el año, sobre todo en este mes, que es el mes de los derechos humanos, ¿no? Sí, no queríamos que se nos escape este mes de diciembre, que es el mes donde se recuerda el Día Internacional de los Derechos Humanos, sin que nosotros dediquemos un episodio precisamente a hablar de los derechos de todos y todas las personas en el mundo. Exactamente. Bueno, cabe recordar que el 10 de diciembre es que se recuerda el Día de los Derechos Humanos, pero durante todo este mes es que estamos haciendo este activismo, estamos hablando de los derechos humanos. Y bueno, también ahora en el enfoque que tenemos con IPAS vamos a estar hablando sobre todo de los derechos sexuales y derechos reproductivos, que son bastante importantes y que bueno, tienen una situación bastante peculiar, bastante sui generis, podríamos decir, en el contexto nacional, ¿no? Así es, así que les pedimos que nos acompañen. Estamos en Sapiens, el podcast Activismo contra el Machismo, una idea, una producción de IPAS Bolivia. Y bueno, los derechos humanos son una transversal en nuestro trabajo, no solo como activistas, sino como profesionales, incluso precisamente en el entendido de que son ese conjunto de libertades que están intrínsecamente relacionadas al mismo hecho de ser un ser humano, ¿no? Solo por el simple hecho de ser humano tienes que tener la garantía de que puedes ejercer estos derechos. Exactamente. Los derechos humanos son estos que nos brindan las condiciones a los seres humanos de dignidad, ¿no? Son intrínsecos, como tú decías, son inherentes a nuestra propia humanidad por el simple hecho de pertenecer a la raza humana. Nosotros tenemos derechos, ¿no? Entonces, estos derechos, comprenden una gran variedad, digamos, podríamos decir, de derechos que han ido naciendo a partir de la creación de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, ahí es cuando realmente creo que nos hemos dado cuenta colectivamente que era necesario tener estos derechos fundamentales, porque si no se iba a hacer cada vez más complicado tener una vida en sociedad. Exacto, y precisamente nuestros derechos que se han ido desarrollando después de la Segunda Guerra Mundial rigen la vida en sociedad del ser humano y en sus relaciones del Estado contra este ser humano y en estas obligaciones que también tiene el Estado para con sus habitantes. Entonces, estos derechos están todos contenidos en la Declaración de los Derechos Humanos, que sale allá por 1948, si no me equivoco. Entonces, donde están todos estos derechos humanos en un catálogo de derechos que todos los gobiernos están obligados prácticamente, idealmente, están obligados a respetarlos, a promoverlos y entonces a desarrollarlos para garantizar que todos estos derechos puedan ser ejercidos por toda la población. Exacto, es realmente importante además señalar que estos derechos, como decíamos, son independientes de cualquier cosa, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro, en el que se sigue marcando una huella de racismo, de discriminación, de machismo y de todos estos comportamientos. Se puede llegar a pensar que algunas personas tienen más derechos que otras, incluso a veces se dice, no, es que se sacan más leyes para la mujer que para el hombre y estas cosas, pero es muy necesario entender esto, ¿no? Entender que los derechos humanos son
condiciones para nosotros, o sea, son para que nosotros tengamos una vida digna y también para que nosotros sepamos respetarlos. Esto quiere decir que los derechos humanos no solamente son derechos, sino que vienen con la obligación también de poder respetar el derecho del otro, ¿no? Estos derechos que son para todos los seres humanos nos garantizan que podamos vivir una vida libres de ser discriminados, ya sea por nuestro origen nacional, por nuestro origen étnico, por nuestro grupo fenotípico, por nuestro color, por nuestras creencias políticas, por nuestras creencias religiosas, por nuestras orientaciones sexuales, o sea, por cualquier aspecto que podría discriminarse o violentarse el ser humano, tiene que ser revisado y tiene pues que adecuarse a estos derechos humanos, ¿no? Por eso es que también es bastante importante que entender que los derechos humanos están en constante evolución. No es que simplemente el 48 los derechos humanos han salido todos en la Declaración de los Derechos Humanos y a partir de eso se cumplen a cabalidad y listo, ¿no? Sino que han ido evolucionando. Por eso es que también hay derechos de generación, la tercera, incluso la cuarta generación que es la que se está tratando ahora, que tiene que ver con los derechos digitales y todo esto, ¿no? Entonces es importante comprender que la evolución de los derechos humanos permite justamente hacer ajustes en todo lo que se vaya pensando para mejorar siempre las relaciones que tenemos entre nosotros. Bueno, y en el campo del trabajo que hacemos en IPAS y lo que queremos mostrar en Sapiens Podcast, Activismo contra el Machismo, vamos a hacer este vínculo entre los derechos humanos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. ¿Cómo los vinculamos, querido Leo? Bueno, en realidad los derechos sexuales y derechos reproductivos se enmarcan dentro de los derechos humanos. En este entendido, nosotros, por lo menos desde IPAS, tenemos la idea de que los derechos sexuales y derechos reproductivos son los más humanos de todos los derechos, ¿no? ¿Esto por qué? Porque están relacionados con nuestro cuerpo, con nuestra forma de vivir la sexualidad, con nuestra capacidad de decidir cuándo queremos tener relaciones, por ejemplo, cuándo no queremos tenerlas, decidir qué queremos hacernos en nuestro cuerpo, decidir quién puede tocarnos, quién puede no tocarnos, cuándo pueden hacerlo y todo esto, ¿no? Entonces creo que es entender también que nuestro cuerpo es lo más sagrado y que a partir de eso también tenemos que tener derechos que estén enfocados en esto. Sí, perfecta la idea, ¿no? Porque precisamente los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos, por lo que habías dicho. Toca la fibra más íntima que tiene el ser humano, que es su ser sexual, su sexualidad, forma de ver el mundo. Y entonces, en este sentido, los temas de derechos sexuales y derechos reproductivos tienen que perder ese matiz de morbo con el que se maneja ahora, ¿no? Que lo hace incluso un poco inaccesible a nuestra juventud y a nuestros niños y niñas. Obviamente, respetando todas las etapas del desarrollo psicosexual, nosotros pensamos que se debería dotar de información adecuada, pertinente, científica, laica a todos y todas los niños y niñas, jóvenes y también adultos que están un poco desinformados, porque esta desinformación genera barreras y genera violaciones de derechos humanos precisamente. Evidentemente, y también no entender la integralidad que tiene este tema de la sexualidad, sobre todo con respecto a los temas de derechos, ¿no? Porque muchas veces, como tú dices, se los trata con morbo o, bueno, hay un gran rechazo por una gran parte de la sociedad a que se pueda avanzar en este tema porque se lo sigue viendo como un tabú, como algo de lo que no se puede hablar libremente, ¿no? Y creo que en ese punto es en el que hay que entender la integralidad de la sexualidad. Cuando tú no puedes expresar lo que tú sientes en el ámbito de tu sexualidad, de tu cuerpo y de todo esto, también estás de cierta forma reprimiéndote y por lo tanto también tus derechos se pueden ver vulnerados al no tener esa capacidad de poder expresar lo que tú sientes, lo que piensas y cómo estás viviendo tu sexualidad. Y según las recomendaciones de las Naciones Unidas a los estados, nosotros ya deberíamos contar con una ley de derechos sexuales y derechos reproductivos y se han hecho muchos intentos de promover la formación de este cuerpo, digamos, de leyes que vayan a respetar este tipo de derechos. Pero siempre hay oposiciones de sectores fundamentalistas que piensan que hablar de sexualidad, de derechos sexuales y derechos reproductivos va a incitar a la promiscuidad o al despertar sexual, entre comillas, de niños y niñas. Y no va a ser así, sino que vamos a dotar a estos niños, a estas niñas, a los jóvenes de mejores herramientas para que ellos puedan ejercer su sexualidad de forma responsable,
nosotros mismos, al dotar de información seria, responsable, como habíamos hablado, pertinente, laica, vamos a dotarles de mejores herramientas para que incluso ellos se protejan de depredadores sexuales. Entonces, hay que abrir las mentes. Tenemos que ya trabajar en que tenemos que tener una ley de derechos sexuales que, claro, que esté de acuerdo también a las recomendaciones estas que habíamos hablado en cuanto a los derechos humanos de las personas, ¿no? Y bueno, Edwin, dentro de todo este marco también de los derechos sexuales y reproductivos, hay un tema que es el más tabú de todos, pienso yo, del que menos queremos hablar, del que menos nos queremos sentar un rato a discutirlo, a analizarlo y a ver los pros, los contras y todos los pormenores que tiene este tema, ¿no? Y se trata del aborto. Y el aborto tiene que ser visto también, como decíamos anteriormente, desde un punto de vista integral, fuera de la moral, fuera de estos pensamientos que nos puedan llevar a hacer un juicio de valor a priori, ¿no? Entonces, en este sentido es que vemos que las mujeres y niñas enfrentan siempre restricciones legales. En la mayor parte del mundo, el aborto es un aspecto ilegal, ¿no? Y esto, como decíamos, alejándolo de la moral, tiene muchas implicaciones negativas para la sociedad. Muchas mujeres mueren al año a causa de practicarse abortos clandestinos, ilegales. Y bueno, el aborto no es contemplado como un tema de salud pública, como un tema integral, como debería ser abordado, ¿no? Claro, y al no ser tratado así, se trata de un tipo de vulneración a los derechos humanos, en especial de niñas y de mujeres, al no permitírseles ni siquiera opinar sobre lo que ellas tienen como más valioso, que es su cuerpo, ¿no? Y en esta sociedad patriarcal, los hombres aún estamos hablando y estamos decidiendo de cuestiones que en realidad deberían estarlas hablando las mujeres, y nosotros tenemos un montón, te lo aseguro, un montón de temas de los que los hombres deberíamos estar hablando entre hombres para tratar de promover y preservar los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Porque al restringírseles, ya sea legalmente o de facto, este acceso a intervenciones que, bueno, terminen en una interrupción legal del embarazo, es que estamos haciendo que muchas mujeres pues no ejerzan una serie de derechos que los vamos a ir viendo. Por ejemplo, el derecho a la vida, ¿no? Cuando tú estás pretendiendo cortar, no permitir el ejercicio de un derecho como es el derecho al aborto a una mujer, estás poniendo una vida encima de, digamos, una vida que tal vez no va a salir el producto a la luz, digamos, ¿no? Entonces es una cosa muy difícil poner en una balanza una vida que ya está construida, que ya está hecha, además que tal vez incluso esta mujer ya tenga otros hijos de los que tienen que gozar todavía de su presencia. Entonces es una cosa muy difícil, ¿no? Y esto siempre entra en choque cuando tenemos que hablar de estas cosas, ¿no? Porque hay muchas personas que piensan que el negarles, que no sé en qué situación se ponen, el negarles el derecho a las mujeres a ejercer sobre su propio cuerpo, entonces, ¿en qué va a terminar esto? Va a terminar en muerte de mujeres y generalmente mujeres pobres, ¿no? Evidentemente, y esto también desencadena otra serie de vulneraciones a otros derechos, ¿no? Que se enmarcan dentro de este derecho que tú decías principal, que es el derecho a la vida, y que tiene que ser comprendido también no solo como el derecho a la vida, ¿no? Sino también como un derecho a la calidad de vida. Y dentro de este derecho a la calidad de vida está el derecho a la no discriminación, a la igualdad, ¿no? Entonces, en este caso, el derecho a la no discriminación y a la igualdad tiene que ver con que hay muchas mujeres, como tú decías, sobre todo en situación de pobreza o que tienen, por ejemplo, ascendencia indígena y que por lo tanto también están sometidas a otros procesos de discriminación por racismo y demás, no tienen el mismo nivel de atención que tendría otra mujer, ¿no? Por ejemplo, y incluso, bueno, y sobre todo se da el caso de discriminación por el mismo hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, en este caso, muchos servicios de salud se niegan a atender a las mujeres, incluso cuando están, por ejemplo, por tener una pérdida espontánea cuando están embarazadas. Incluso en muchos casos y en muchos países hemos visto ejemplos de mujeres que son incluso encarceladas porque han perdido a un bebé dentro de esto sin siquiera querer perderlo, ¿no? Y entonces creo que esto también, más allá del derecho al aborto, también es como que vulnera muchos de sus derechos. Has tocado otros derechos que también son vulnerados, derechos humanos de las mujeres que son vulnerados cuando no se puede acceder libremente a una intervención
interrupción del embarazo. El derecho a la salud, lo tocaste, el derecho a la salud y a la atención médica, ¿no? Que es muchas veces restringido o de poca calidad, porque se supone que tienen que dar, que se tiene que brindar a todas las personas servicios médicos de calidad y con calidez. Muchas veces no ocurre eso, ¿no? Precisamente por esas tareas mentales que persisten en juzgar a la mujer embarazada que llega buscando ayuda médica a estos centros, ¿no? Esto es terrible no solo para su salud física, también para su salud emocional, para su salud mental. Otro derecho que has mencionado, el derecho a la libertad, ¿no? Precisamente. Esta persecución que se hace a mujeres que deciden, digamos, tomar este camino, que no debe ser nada fácil, porque nadie quiere ponerse en esta situación, porque debe ser las situaciones más difíciles en la vida. Entonces, esta persecución constituye todavía un ataque agregado más a esa persecución que ya se le ha hecho por el decidir sobre su cuerpo. Entonces, como vemos, es una cadena de violaciones y vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres cuando se habla del derecho al aborto. Implica demasiadas conexiones con otros derechos a los que también se vulneran. Y aún así, siendo tan complicado este panorama del derecho al aborto en nuestro país, tenemos algunos avances, ¿no? Con respecto al aborto en nuestro país y en la normativa que se hace. En este sentido, tenemos la sentencia constitucional 0602/2014, que, bueno, permite el aborto con condicionales cuando se presentan ciertos casos específicos como incesto, estupro, violación, cuando corre riesgo la vida de la mamá o del feto, ¿no? Entonces... Y esto ya había antes, ¿no, Leo? Exacto. Lo que pasa es que se requería... el aborto impune ya existía desde los códigos Banzer, desde 1972, en nuestro ordenamiento jurídico, pero se requería esta orden judicial que, pues, era como un candado que se puso, porque yo me imagino que en tantos años, desde esos códigos Banzer hasta el siglo XXI, no han debido haber muchas interrupciones legales así con una orden judicial, ¿no? Entonces, esta sentencia constitucional que tú mencionas, la 206/2014, pues viene a quitar esa orden judicial, ¿no? Ahora, en los casos que has mencionado, solamente se tiene que presentar el certificado forense, el certificado médico o el certificado de denuncia de violación ante los órganos pertinentes, ¿no? Llámese la policía, la FELCC, el Ministerio Público, el IDIF. Entonces, solo con eso ya puedes acceder a una interrupción legal de embarazo que debe hacerse inmediatamente. Exacto, y aún así se siguen vulnerando los derechos, como hemos visto en el último caso, ¿no? De la niña Yapacaní, que, bueno, a pesar de tener toda esta predisposición de interrumpir su embarazo, de estar dentro del marco de la sentencia constitucional y todo, estos sectores fundamentalistas y, bueno, todo el pensamiento colectivo de la sociedad con respecto al aborto ha hecho que el tema se complique mucho más, que tenga mucha más repercusión mediática y que, por lo tanto, también se vean afectados muchos otros derechos que tenía esta niña, ¿no? Como, por ejemplo, el derecho a la privacidad, el derecho a poder tener la libertad de poder elegir y, bueno, todos estos derechos que hemos ido mencionando, ¿no? Entonces, creo que hay que avanzar mucho más en este marco de los derechos humanos y entenderlos desde este punto. Sí, verdad, porque estamos viendo que cuando se vulneran ciertos derechos humanos, pues genera una vulneración en cadena como la que has mostrado. Y eso vamos a hablarlo también en el anecdotario, que nos ha llegado algo relativo a lo que tú has mencionado. Perfecto. Cuando se han ido formando los derechos humanos, se ha ido creando una conciencia colectiva de reflexión en el mundo, ¿no? Y en especial con los hombres, precisamente, es que han aparecido posteriormente a esto, a la creación y a la formulación de los derechos humanos, corrientes que pensaban que era el hombre el que tenía que reflexionar más en este mundo acerca de cómo había promovido relaciones siempre en base a violencia. Es que entonces aparecen lo de las nuevas masculinidades, bueno, que van mutando, cambiando y dinamizando hasta el nombre, ¿no? Ahora se les conoce como masculinidades alternativas, masculinidades positivas, edificantes y un montón. Pero bueno, lo que busca esto precisamente es que repensemos ¿por qué nosotros como hombres no estamos, si bien hablamos mucho de derechos humanos, los vulneramos a cada momento? O tenemos la idea de que no están
difícil o no es tan grave la vulneración de derechos humanos de ciertas poblaciones o de ciertas personas, mientras que los respeten para nosotros, digamos, ¿no? Entonces nos ha causado reflexión. ¿No crees que es así? Sí, evidentemente. Creo que los hombres tenemos que aceptar y tenemos que darnos cuenta de que tenemos una responsabilidad para el cumplimiento de los derechos humanos. Generalmente nosotros pensamos por cómo hemos sido criados y por la sociedad machista que estamos a veces por encima de los derechos humanos. A veces somos medio maquiavélicos, ¿no? El fin justifica los medios y todo esto, y que al final, si es una buena acción o si es algo que nos conviene, entonces no importa que se vulneren todos los demás derechos, ¿no? Pero entonces es ahí donde nosotros tenemos que entrar con esta reflexión, dándonos cuenta de que los derechos humanos justamente están estableciendo esto, que nosotros no somos superiores a nadie, que nosotros más bien desde nuestra situación de privilegiados tenemos que velar por los derechos humanos, tenemos que romper con ese pacto de relaciones de poder, de nuestros privilegios, del sexismo, de la homofobia y de todas estas cosas que le hacen tanto mal, y que además somos los hombres los principales precursores de todas estas prácticas en la sociedad. Exacto, ¿no? Porque si nosotros vamos a ir trabajando en pos de una sociedad más solidaria, más respetuosa precisamente de los derechos humanos, vamos a ir humanizando también estas relaciones, desechando esas ideas de superioridades de unos sobre otros y más bien imponiendo un diálogo que sea positivo, que sea asertivo, que sea conciliador, que sea solidario, que sea empático, ¿no? Y sobre todo, entender que tenemos que actuar en base al principio de igualdad, lo que decías hace rato, ¿no? Porque lo decimos muchas veces de boca, pero no cumplimos, no podemos aterrizar la idea de la igualdad, ¿no? Siempre pensamos que hay población de primera y población de segunda. Entonces los derechos humanos tienden a horizontalizar esas relaciones, a vernos todos como iguales y entonces así encarar la construcción de una sociedad nueva, ¿no? Y bueno, ahora estamos en este sector de las anécdotas, nos han estado llegando varias. En este caso tenemos un testimonio que es un poco más fuerte, más crudo, pero que nos han escrito desde México, así que no podemos perder la oportunidad de leerlo. No, y es una amiga activista que estuvo también escribiéndonos en el ciclo de Sapiens TV, es Brisa Gómez desde México, y ella nos comenta que en Veracruz se violentan de manera sistemática los derechos de pacientes con VIH, dice, ¿no? Situación que se ve demostrada siempre con actos de omisión, corrupción, discriminación, y que está afectando también a mujeres porque está tratándose también de violencia obstétrica y embarazos no deseados, ¿no? Me imagino que también los abortos. Que dice que el sistema médico en México deja mucho que desear en cuanto al tratamiento, y eso deja también secuelas severas y detona la violencia en sus comunidades. Gracias a Brisa por comentarnos esto, ¿no? Nos parece que no solamente en México pasa esto, ¿no? Aquí mucha gente joven que se ha visto con embarazos, ha visto vulnerados sus derechos, porque nos lo han comentado incluso, ¿no? Que las mujeres jóvenes que llegan con embarazos y no acceden a servicios de calidad, sino que son juzgadas, incluso les riñen las enfermeras. Me han dicho, ¿no? Que bueno, que si has sido tan capa, digamos, para hacer esto, ¿por qué no eres ahora tan capaz para también asumirlo, ¿no? Entonces, esas son violaciones muy fuertes, y vemos que no solamente se habían dado acá, ¿no? Sino que también allende nuestras fronteras, ¿no? Sí, trasciende, y bueno, es una preocupación que creo que está generalizada en América Latina. Se han ido realizando algunos avances en algunos países con respecto a normativas y demás, pero creo que justamente el problema está en esto, ¿no? En el límite que se tiene entre aplicar una normativa y ejecutarla, y que se pueda visibilizar en la realidad, ¿no? Creo que ahí es donde se falla, donde fallan muchos de los órganos judiciales, de los órganos de los médicos y de todas estas instituciones, ¿no? Que están supuestamente predispuestas a
ayudar y a cumplir todos los derechos humanos de las mujeres sobre todo, pero que cuando llega el caso es cuando realmente sale a la luz todo este conservadurismo, sale a la luz todas estas vulneraciones de los derechos, estas omisiones y bueno, todas estas cosas que al final lo único que hacen es afectar a la salud tanto física y psicológica de las mujeres y a su integridad, ¿no? Exacto. No podemos seguir hablando de trabajar en una sociedad nueva si permanentemente vamos a ponernos superiores o pensarnos superiores a otras personas, ¿no? Y el juzgar, el no ponerse en los zapatos de otra persona y que esa persona en realidad necesita de estos servicios con calidad y con calidez, es muy egoísta de nuestra parte y no podemos pensar en una sociedad mejor si es que estas conductas se perpetúan y se siguen aceptando en nuestro medio. Hay que trabajar contra ello y hay que trabajar frontalmente. Y para el sector de la entrevista, nuestro querido Leo ha tenido la fortuna de contactarse con un activista en derechos humanos joven. Él es Miguel Rodrigo, que es abogado de formación, especialista en políticas públicas y justicia de género, y por ahora es el responsable de cultura de derechos en el capítulo boliviano de derechos humanos, democracia y desarrollo. Vamos entonces a escuchar qué es lo que nos dice Miguel Rodrigo en la entrevista con Leo. Y bueno, ahora para la entrevista de este sexto capítulo de Sapiens Podcast, en el que estamos tratando el tema de derechos humanos, tenemos realmente un gran especialista, casero de la casa de Sapiens, Miguel Rodrigo. ¿Cómo estás, querido Miguel? Te saludo. Bien, gracias Leonardo, un saludo y bueno, dichoso de volver a estar con ustedes, volver a estar entre chicos, charlando un poco de estos temas que nos competen un poco a nosotros y hablando sobre nosotros básicamente, ¿no? Exactamente, y bueno, sí, ese es el enfoque que le estamos dando desde siempre a Sapiens. Quiero también recordarles que Miguel es abogado de formación, especialista en políticas públicas y justicia de género. Él ha trabajado en diferentes instituciones trabajando el tema de derechos humanos, de masculinidades. Entonces, realmente es la persona ideal para que nos pueda charlar y conversar un poco, también a partir de su experiencia en estos espacios, cómo es que él ve las masculinidades y cómo se relacionan con los derechos humanos. Así que bueno, querido Miguel, vamos a proceder con la primera pregunta, que es un poco más contextual. ¿Cómo tú entiendes los derechos humanos justamente en nuestro contexto boliviano? ¿Tú crees que se cumplen? ¿Qué crees que hace el Estado, las instituciones y todos para cumplir los derechos humanos? Bueno, es una pregunta súper amplia, ¿no? Eso de cómo están los derechos humanos en nuestro contexto actual, básicamente y justamente con mi trabajo, que es el capítulo boliviano de derechos humanos, democracia y desarrollo. Justamente estamos terminando una serie de foros departamentales y nacionales, ¿no? En donde estamos tocando los tres temas que competen a nuestro nombre, se puede decir, que son los derechos humanos, la democracia y el desarrollo. A partir de estos foros estamos viendo, bueno, el contexto es súper diverso a nivel nacional. Eso es una mala jugada a veces de la que hacemos, que nacionalizamos el contexto local, o sea, el contexto paceño, a la nacionalidad, ¿no? Sin embargo, a partir de esa experiencia yo he visto que no es para nada así. Cada departamento tiene un contexto diferente de cómo se están manejando ahí mismo los derechos humanos y cómo estos involucran, ¿no? al tema del desarrollo, al tema de la democracia, al tema de los otros derechos como tal. En el concepto de derechos humanos sabemos que son interdependientes y se conectan todos los derechos humanos para formar todo este englobado que conocemos como derechos humanos, valga la redundancia, ¿no? Entonces, a nivel nacional es un poco complejo, como te podría decir. Sin embargo, unas aproximaciones de lo que hemos ido viendo o fui viendo
es de que, por ejemplo, en Santa Cruz es un poco picante este tema, ¿no? El tema de los paros cívicos, el tema de los movimientos sociales están coartando muchos derechos y principalmente de las mujeres. El principal caso que hemos podido ver a partir de eso es el de la Casa de la Mujer, una ONG que trabaja en pro de los derechos de las mujeres desde hace mucho tiempo. Y bueno, a partir de estos movimientos del tema del paro cívico, las empezaron a atacar, ¿no? Siendo que como defensoras de derechos humanos no debería pasar eso, sino deberían tener en Bolivia deberíamos ya plasmar el derecho a defender los derechos humanos, ¿no? De hecho, creo que hay un panorama muy polarizado en el país que justamente hace que pasen estas cosas, que muchas personas que defienden los derechos humanos vean sus propios derechos vulnerados. Es bastante complicado. Yo creo que nos tomaría realmente todo un programa abordar esta pregunta, pero bueno, muchas gracias por el contexto que nos estás dando. Y bueno, a partir de esto, ¿cómo tú entiendes los derechos humanos desde las masculinidades? ¿Cuál crees que es su relación? Bueno, podemos empezar teóricamente un poquito a eso de los años 70, donde se empieza a dar un poco como siempre. Los hombres a veces, bueno, no es por atacarnos, pero copiamos mucho o bueno, no nos valemos por nosotros mismos en algunos sentidos, ¿no? A eso de los años 70 es cuando el boom del estudio de los derechos de las mujeres o el boom del estudio de la mujer como tal empieza a tener grandes repercusiones, ¿no? Se empieza a dar lo que Wollstonecraft quería, que era el tema de vindicación de los derechos. Muchas otras autoras ya empiezan a utilizar la academia como fuente de ejercicio para el estudio del estudio de la mujer, se podría decir, ¿no? Entonces, los hombres ven que eso está yendo bien, se podría decir. Entonces empiezan a tener esa como que ganas de imitar un poco. Por eso a veces yo creo que descontextualizamos mucho el estudio de los hombres, tratando de hacer lo mismo que el estudio de las mujeres, cuando deberíamos tomarlo como un estudio no diferente, pero desde diferentes enfoques, se podría decir, ¿no? La relación que tienen las masculinidades con los derechos humanos es que, desde mi perspectiva, tienen que apoyar a poner el alto a la violencia, ¿no? Y bueno, de cierta forma, de construir el sistema, o destruir el sistema, mejor dicho, que se ha hecho, porque de construir ya empieza a sonar a veces una palabra muy cliché para los que estudiamos esto, ¿no? Entonces, destruir también es una palabra fuerte porque implica el tema de la violencia, es algo que como hombres tenemos muy, muy arraigado, ¿no? Sin embargo, deberíamos terminar con el sistema para, a partir de eso, quizás no volver a crear un sistema nuevo, pero sí empezar a formar algo nuevo, se podría decir. Y yo creo que ahí tiene un aporte grande el tema de masculinidades con esto de desarmar el sistema. Exactamente. Sí, creo que los hombres tenemos realmente una responsabilidad para con este cambio. Entonces creo que hay que asumirlo así, creo que hay que verlo de esta forma para que podamos, como tú dices, romper este sistema que le hace daño a muchas personas a partir del ejercicio de nuestra masculinidad violenta. Bueno, para seguir un poco por esta línea y hablando ya un poco de los derechos sexuales y reproductivos que se enmarcan dentro de los derechos humanos, y bueno, que son derechos que IPAS trabaja mucho y que a través de Sapiens también queremos reforzarlos. Quisiera preguntarte, ¿cuál crees tú que es la relación entre los derechos sexuales y reproductivos con los demás derechos? ¿Cuál crees que es su importancia dentro de la sociedad boliviana, que es en la que vemos que constantemente se van vulnerando estos derechos? Sí, bueno, tienen total interconexión, se podrían decir. Los derechos sexuales y derechos reproductivos vienen a formar parte de ese conglomerado que decíamos al principio, de lo que vendrían a ser derechos humanos. Y justamente al ser interdependientes de cada uno de los otros derechos, vienen a formar parte de todo este bloque. Entonces, algo que se practica mucho es no tomarlos como derechos desde una ética o desde un pensamiento liberal o neoliberal, se puede decir, ¿no? Que los derechos sexuales y reproductivos se los ha dejado históricamente a sectores que no tenían nada que hacer con este tema, ¿no?
tales como la iglesia, de cierta forma, que al principio, bueno, a mí en colegio, mi colegio era de católico, entonces fueron algunos curas, monjas, las que nos enseñaban de derechos sexuales y reproductivos cuando es contradictorio. No puedes pedirle sin desmerecer a un mecánico que te enseñe la función de un chef si nunca ha cocinado, ¿no? Entonces, viene siendo un poco ilógico eso. Sin embargo, el contexto que yo encuentro al tema de derechos sexuales y reproductivos acá en Bolivia es todavía de un debate muy, muy bajo, ¿no? Nos da miedo tocar el debate justamente porque sabemos que es algo súper fuerte y al no tener construida una identidad nacional, se podría decir, yo creo que sería un tema que podría fracturar todo el país. Por eso yo creo que hay mucho tino con el tema, ¿no? Cuando ya deberíamos empezar a desmitificar esas cosas, ¿no? Y bueno, eso parte desde el mismo gobierno que a veces no da una palabra fuerte ante casos de violación de derechos humanos, ¿vale? A los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y tampoco nos da una línea clara de estos derechos, de cierta forma, ¿no? El trabajo todavía es muy superficial, se podría decir, y el caso más reciente que hemos podido ver ha sido el de la niña de Santa Cruz, ¿no? Que no debería haber sido un debate el hecho de que se iba a abortar o no, ¿no? No debería haber pasado tanto a medios. O sea, tendríamos que tener protocolos mínimos para el tema de atención de eso, que puede que los tengamos, es que a veces ni conocemos tantas leyes que hay, ¿no? Pero no se hacen valer, que eso es lo malo, ¿no? Entonces, es un contexto difícil, como te digo, no se lo toca y justamente porque, sin ser malo, yo creo que la sociedad todavía no está lista para esa conversación, como diría un meme, ¿no? Y bueno, para ya ir cerrando un poco la entrevista, nos has ilustrado bastante con respecto al tema, viéndolo justamente desde este punto más teórico de cómo se pueden abordar y cómo se entienden y cómo algo llega a ser un derecho humano, ¿no? Para terminar, me gustaría preguntarte cómo debemos abordar este tema de los derechos humanos en Bolivia para que podamos promoverlos, para que puedan ser respetados y sobre todo para que puedan tener la aceptación general de la sociedad. Bueno, el tema de los derechos humanos con un enfoque de masculinidades debería ser siempre tomado en cuenta, ¿no? Para el inicio en sí, para que el hombre entienda que es un derecho humano, debería pasar por un cursito de masculinidades, se podría decir. Porque desde mi experiencia personal y desde lo que yo he visto en las capacitaciones que damos, que a veces doy con algunas organizaciones en cuanto al tema de masculinidades, tocas el tema de masculinidades y empieza un poco el tema de empatía que debería tener el hombre, ¿no? Porque a veces justamente es que ya se ha utilizado un poco mucho el tema de las palabras de construcción, el tema de las palabras privilegios, que ya se vuelven cliché y ya dejan de tener importancia, incluso se las empieza a volver chiste, y de ahí es de donde nacen todo el tema de memes, todo el tema de la burla hacia la lucha feminista, hacia diferentes luchas, ¿no? Entonces, un punto importante yo creo que deberíamos tocar, bueno, es otro tema cliché, el tema de la educación, que es básica, ¿no? Bueno, se tendría que hacer una reformulación en sí desde el Estado al tema de educación para incluir el tema de derechos humanos, derechos sexuales, que son pues aspectos súper básicos que ya deberíamos tocar nosotros, pero seguimos tan atrasados, se podría decir, y eso no por ser latinoamericanos, ¿no? Sino por la sociedad, porque también esa lógica colonial de que decir que de los del sur viene el subdesarrollo y todos esos aspectos también se podrían quitar con este aspecto desde la empatía, ¿no? Entonces yo creo que abordar el tema de los derechos humanos sí o sí debería tener una perspectiva de masculinidades para los hombres y muchas es que es algo medio absurdo que deberíamos los hombres empezar a tomar mucho más en cuenta y darnos lugar para tener más espacios como este, ¿no? Donde hablamos un poco y tomarlo más en serio, ¿no? Y dejar de, no sé, de llevarlo a burla
o de con la burla intentar entrar a otros espacios de hombres, que a veces he visto que esa es una técnica que se utiliza, ¿no? Mediante el chiste, cuando a veces no lo tomas en serio, entonces es como el tema de la trata y tráfico de personas, de la trata más específico. Si no me va a afectar a mí, entonces no me preocupo, ¿no? Hasta que me toque, no voy a decidir hacer un pequeñito cambio que va a aportar un poco a todo este diverso campo, ¿no? Evidentemente, como lo dices, querido Miguel, te agradezco mucho más bien que nos hayas ilustrado así, que nos hayas recomendado incluso algunas lecturas para que nos vayamos metiendo en el tema. Y bueno, también seguramente vamos a estar recibiendo repercusiones sobre esto en las redes sociales de Sapiens. Y bueno, es un tema que realmente es muy delicado en nuestro país, pero que es muy importante de abordar, ¿no? Entonces, te agradezco mucho, querido Miguel. Hemos estado con Miguel Rodrigo Urquieta y bueno, esperamos tenerte otra vez pronto en Sapiens, porque bueno, estamos acostumbrados a estar contigo aquí, charlando contigo de todos estos temas tan importantes. Que estés muy bien, Miguel. Chao, chao. Claro que sí, Leo, más bien muchísimas gracias y ver cuál es la respuesta en redes sociales, empezar a comentar ahí también y a seguirle dando con eso. Gracias, Leo. Igualmente, chao, chao. Y bueno, ya para ir cerrando este sexto programa y para ir cerrando este 2021, no queremos irnos sin antes hacerles recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, estamos en Spotify y en YouTube. Estamos haciendo también la transmisión en vivo de este podcast todos los viernes a las 7 de la noche. Entonces los esperamos ahí, acompáñenos, vamos a estar leyendo sus comentarios, vamos a estar presentes ahí para resolver todas las dudas y sobre todo para estar charlando de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, querido Edwin, hemos llegado al fin de este año, charlando de los derechos humanos, de este programa que siento que ha sido muy fructífero. Hemos hablado realmente de una gran variedad de derechos humanos, pero creo que al final hay que concluir que en este mes de los derechos humanos lo que tenemos que hacer es reafirmar nuestro compromiso con el cumplimiento de los derechos y con evitar las vulneraciones. Exacto, ¿no? Entonces entendamos que no podemos ir caminando por el mundo discriminando, violentando los derechos de otras personas y más bien quienes somos trabajadores, digamos, quienes somos activistas en la promoción y defensa de derechos humanos, pues vaya un abrazo a todos y todas las que hacen este trabajo, hacer entender a la gente que, bueno, el Estado tiene obligaciones de promover y proyectar y trabajar siempre en estos derechos para que lleguen y aterricen a toda la comunidad, para que no haya discriminación de ningún tipo, ya las habíamos mencionado, ni de razas. Bueno, eso del término razas está equivocado porque en realidad solo se refiere a la raza humana, a grupos étnicos, a nacionalidades, a sexo, a orientaciones sexuales. Entonces, bajo ningún fundamento podemos discriminar ni violentar a otras personas. Tenemos que meterlo eso bien en la cabeza y tratar más bien de trabajar en lo que estamos, en el camino, viendo de que podemos hacer otro tipo de sociedades, otro tipo de, desde nosotros, desde los hombres, otro tipo de hombre que pueda ser pues el sembrador de relaciones más empáticas, más solidarias, mucho más respetuosas de los derechos, mucho más democráticas. Entonces, en este trajín estamos y espero que este 2022 sigamos trabajando desde estos espacios como Sapiens Podcast, trabajando para que, bueno, los hombres entendamos que en nosotros está también el cambio. Es así, querido Edwin, ha sido un placer y bueno, creo que como mensaje final solamente quisiera acotar a lo que has dicho, que hay que entender que los derechos humanos no vienen solamente así, facilito, como que yo tengo el derecho a esto y ya, sino que tenemos que entender que los derechos vienen acompañados de obligaciones y nuestra obligación es cumplir y hacer cumplir los derechos humanos. Y como tú dices, independientemente de cualquier cosa, simplemente por el hecho de ser seres humanos, nosotros tenemos esa obligación y sobre todo como hombres de hacer que los derechos humanos se cumplan siempre. Entonces ha sido un gusto, nos reencontramos en el 2022 con ustedes y bueno, que estén muy bien. Les mandamos un abrazo de fin de año y hasta luego. Sapiens.
Activismo contra el machismo.